Buenos días. Vamos a hablar del segundo tema o la segunda evaluación con el ingeniero Yolvan en sistemas lineales. ¿Ok? Vamos a entrar al archivo. Que es el segundo parcial. Y vamos a hacer vamos a hablar sobre todo lo que se leyó, se analizó, se realizó eh, en cuanto a el análisis que pues observé y realicé en base a esto. Está ahorita cargando. Ok. Tenemos la presentación del trabajo donde pues nos estamos identificando y hacemos la salvedad. Aquí comenzamos. Sistemas lineales. Eh, en base a esto, pues tenemos un concepto muy preciso en el cual, ¿verdad? Dice que son útiles para el modelado y síntesis de controladores de una gran cantidad de sistemas y fenómenos físicos que se presentan en la ingeniería, desde circuitos eléctricos, motores eléctricos de corriente continua, dinámicas térmicas e hidráulicas en equipos del proceso. Es aquel que cumple con los principios de superposición y de homogeneidad. Es claro que si el sistema satisface el principio de superposición, satisface la homogeneidad. Esto es dos conceptos que engloban lo que son los sistemas lineales. Si nosotros nos basamos al modelo matemático sobre los sistemas lineales, dice que es un modelo de una representación precisa de la dinámica de un sistema que se utiliza para responder preguntas a través del análisis y la simulación. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? Gráfico, que hablamos del modelo del sistema lineal, y tenemos una variable de entrada de estímulo y tenemos lo que es la variable de respuesta o salida, ¿ok? Identificado como U y como Y. Pero también tenemos dos variables más, que es la ecuación diferencial lineal en primer tiempo y tenemos a T, que es la variable independiente de tiempo. Nosotros, a través de los modelos, lo que hablamos atrás en la parte de tema análisis, que hablamos de motores eléctricos, circuitos eléctricos, hidráulicas y dinámicas térmicas, tenemos una entrada que nos va a hacer una información de entrada o un proceso de entrada que nos va a hacer o nos va a ejecutar algo en lo que es la ecuación diferencial lineal, en esta parte. Tengo una información que entra aquí, entra hacia la ecuación lineal de diferencial y tengo una variable de salida. Si nosotros, hablándolo mediante este ejemplo, ¿verdad? Tenemos dos personas que se encuentran cantando, tenemos un sistema de audio el cual me va a absorber la entrada o la información y me la va a amplificar o me da una respuesta a través de la corneta. Esto es un ejemplo sencillo. También podemos hablar, por ejemplo, si hablamos de hidráulica, podemos hablar de una represa en el cual la información de entrada sería el agua, los caudales, y que va a ser retenida y va a ser en la ecuación, por así decirlo, de diferencial de primer grado o la parte lineal, van a ser todo el componente que me va a hacer girar mediante motores y me va a generar una salida, que en este caso sería la parte eléctrica. ¿Ok? Todo esto se puede aplicar o tenemos variables o conceptos como es la aplicación de la transformada de Laplace, el cual me dice que es muy útil en el campo de los sistemas de control automatizados en procesos, en el estudio
es necesario considerar los modelos dinámicos, es decir, modelos de comportamiento variable respecto al tiempo. Esto trae como consecuencia el uso de ecuaciones diferenciales para representar matemáticamente el comportamiento de un proceso. ¿Qué quiere decir? Que la transformada de Laplace no la encontramos en todos los procesos lineales, por así decirlo. Nosotros, o de acuerdo al material que usted nos presenta para esta evaluación, tenemos modelos matemáticos de elementos del sistema físico, que va dentro de la parte de Laplace. Si hablamos nosotros, por ejemplo, en la parte de resistencia, tomemos este ejemplo en la parte de resistencia. Tenemos una información de entrada, tenemos lo que es la parte de salida y tenemos lo que es la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que se produce dentro de ese proceso al recibir, en este caso de resistencia, un voltaje? Lo representamos de esta forma en el dominio. ¿Qué me quiere decir? Que me entra una corriente, tengo una resistencia que es lo que me va a ejecutar la transformación, el tiempo, la variable, y tengo un voltaje de salida. ¿Qué quiere decir? Si yo recibo una corriente, una intensidad, por decirlo, de un voltaje a 100 voltios, perdón, sí, a 110 voltios, y tengo una resistencia de un K o cualquier tipo de resistencia, ella me va a hacer una variación que voy a obtener como un voltaje de salida. Esto lo voy a explicar más o menos, o yo lo entiendo más o menos de esta forma. Vamos a hablar de un rectificador de corriente. Yo recibo 110 voltios de corriente y yo quiero transformarlo, que la corriente me está llegando a través de la calle para un equipo o equipos de una empresa del sistema lineal, yo lo asumo así, que me llega un voltaje de 110 en una onda sinusoidal, que tiene un pico positivo y un pico negativo. ¿Qué sucede? Yo quiero transformar esa corriente y que me sea una corriente continua. Yo haría un puente rectificador. Ese puente rectificador gozaría de varios diodos para que esa corriente me la transforme, que solamente tenga una entrada y que no se me devuelva y que me vaya a una salida. ¿Qué es la salida o qué tendría yo por la salida? Un voltaje para equipos electrónicos de 10 voltios, por así decirlo, pero que sea continuo. Otro ejemplo, más o menos lo puedo analizar de esta forma, es recibir, en el caso de un televisor, que la entrada sería la corriente, el diferencial, la ecuación diferencial sería sus componentes internos, y que entre ellos me va a transformar la corriente y me va a llevar a un solo voltaje. Y la salida en este caso sería que él se enciende al voltaje requerido. En los inductores, en los capacitores y en esta parte, esto más que todo en la parte eléctrica. Si hablamos de un capacitor, tengo lo mismo. Si yo el capacitor, bien sea de arranque o bien sea de marcha, ese capacitor me va a hacer una función. Si va a ser de arranque, el momento que encienda un motor se va a activar y después que él marche, pues él se va a apagar. Este caso lo puedo explicar en el capacitor de arranque, lo puedo explicar en una nevera. Llega un voltaje X y yo necesito impulsar ese motor. Él me va a asumir la corriente y me la va a ayudar a impulsar. Y obtengo como respuesta que el equipo o el compresor pues arranca. Siendo de arranque, siendo de marcha, pues él se va a mantener en el encendido. Si hablamos en los elementos de nivel como tanques, ¿verdad? Tengo el área del tanque, la altura, el flujo de entrada, el flujo de salida. Y igual, él me está entrando, me entra cierta cantidad de agua que se me va a mantener aquí. Lo que se mantiene aquí sería el elemento que vamos a transformar. Y la salida, pues, es lo que estamos obteniendo de lo que está retenido allí. ¿Ok?
Transformadas propiedades y funciones típicas de estímulo de un control, de un sistema de control. Bueno, la transformada de Laplace, lo que estuve leyendo, me está diciendo que tengo tres elementos, un escalón con amplitud, un exponencial y un escalón unitario. Si el escalón unitario en la transformada, ¿verdad? Me dice que el elemento es igual a 0, tenemos que va a ser igual a 1 en la transformada de Laplace. Tenemos su función como tal. En el escalón con amplitud me varía y en el exponencial pues tengo un exponente tantas veces pueda ser repetitivo. En las propiedades pues tengo la linealidad, la derivación y la integrada. Las funciones típicas de estímulo, aquí las vemos representadas gráficamente. Vemos cómo se comporta un elemento de acuerdo a la función que se vaya a ejecutar. Yo extraje una información y pues lo tomé como un ejemplo. Si analizamos este circuito, ¿verdad? Tenemos una resistencia, tenemos el voltaje, tenemos capacitor y tenemos la inductancia. Observamos aquí que donde la inductancia, la resistencia y la capacidad del condensador, perdón, este es un condensador y un capacitor, se considera, un momento, porque se me va, estoy trabajando con Linux y está actualizando el equipo y no ha terminado. Ok. Ajá. Se considera constante. Si tenemos entonces la carga de Q o del tiempo, de las que son las cargas que circula por el circuito, está dada por la siguiente ecuación. Tenemos tres ecuaciones. Tenemos la inductancia de las cargas en el tiempo más la resistencia de la carga más la carga en el tiempo va a ser igual al voltaje. Dado que la intensidad es la derivada de la carga, esta se produce y calcularse por la ecuación. Entonces, la inductancia de la intensidad en el tiempo más la resistencia de intensidad en el tiempo. Con la derivada la aplicamos de esta forma. O su equivalente en la ecuación diferencial. Estas tres ecuaciones las podemos aplicar en base a este circuito eléctrico y esto es lo que estamos hablando de la transformada de Laplace. Quiere decir que todo proceso automatizado de una empresa X que realice X proceso, aplica procesos matemáticos en base a sus funciones. Esto es algo sencillo en este circuito. Si tenemos un circuito más grande, pues bueno, sería otro proceso. Pero aquí estamos hablando de representar estas tres fórmulas de forma simple. Tenemos la función de transferencia, que como concepto nos indica que siendo un modelo matemático que a través de un cociente relaciona la respuesta de un sistema modelado, señal de salida con la señal de entrada o excitación. También modela la teoría de control. A menudo se usan funciones de transferencia para caracterizar las relaciones de entrada y salida de componentes o de sistemas que se describen mediante ecuaciones diferenciales, lineales e invariantes en el tiempo. Yo voy a hacer un pequeño énfasis aquí. Yo no me voy a enfocar ahorita a la parte industrial, me voy a enfocar en algo pequeño. Hablemos de un alternador de un vehículo. Yo lo puedo, en un sistema lineal lo puedo ver así, pienso yo, no sé si me equivoco, pero un modelo matemático en esta parte me está hablando que al estar encendido un vehículo tengo una entrada por un movimiento. Ese movimiento me lo va a transformar de energía mecánica a energía eléctrica. Si yo relaciono una señal de salida a través de un alternador, esa señal va a ser la carga que va a mantener la batería y le va a dar alimentación al vehículo. Y tengo una señal de entrada o excitación que sería el movimiento mecánico, que es lo que gira el motor al encender a través de un movimiento térmico, que es cuando hace el encendido internamente. Pero eso
me hace una excitación en el movimiento y a través de diodos, reguladores y eso, me hace la transformación de eso. O sea, tengo una entrada, tengo un proceso y tengo una salida. Tengo otro concepto aquí que me dice que el pico formado por los modelos de la señal de salida respecto de la señal de entrada permite encontrar los ceros y los polos respectivamente que representan raíces, en los que cada uno de los modelos del cociente es igual a cero. Es decir, representa la región frontera a la que no debe llegar, ya sea respuesta del sistema o la situación al mismo, ya que de lo contrario llegar a la región nula o sería infinitos sus infinitos respectivamente. Vuelvo a hacer un énfasis en base a lo que es un alternador o una planta. Ella a través de sus componentes recibe una entrada a través de un movimiento, a través de su estator y a través de su, bueno, lo que la gente llama corona y masa. Estamos hablando del estator y estamos hablando de lo que es sus elementos para hacer internamente unas polaridades, un magnetismo. Ese magnetismo me produce lo siguiente. Si yo tengo en mis equipos de alternador mi regulador bueno, él no me deja pasar los parámetros. Y si yo tengo mi puente rectificador o la diodera, no me deja caer el voltaje y me mantiene que el vehículo al estar encendido, según la señal de salida, me mantenga el carro con el voltaje y pues que haya una carga para que la batería no se descargue. Si a mí el puente rectificador o la diodera no funciona, pues solamente trabajaría con la carga de la batería y el vehículo se descargaría. Y si el regulador no funciona, pues tengo algo que se me está disparando al infinito. O sea, tengo una sobrecarga. Es más o menos así lo que yo he entendido. Ahora, por definición de la función de transferencia, determinamos que según la expresión donde H es la función de transferencia, también notada como GS es la transformada de Laplace, en la respuesta de X es la transformada de Laplace de la señal de entrada. Vuelvo y saco información, extraigo información de este cuadro que me habla del análisis del modelado basado en la función de transferencia. Tengo la entrada, tengo el proceso y tengo la salida. ¿Ok? Donde tengo el estímulo de valor conocido, la respuesta del sistema del dominio y la aplicación de la transformada. Bueno, esto matemáticamente pues se representa en ecuaciones, ejercicios, para ver su comportamiento. También me habla que los sistemas de niveles se aplican lo que son en tanques, válvulas, leyes de balance, masas, sistemas mecánicos, masas, resortes, amortiguadores, leyes de Newton y otras. También hago énfasis en el orden de la función de transferencia que está definido por el denominador. Por lo tanto, el grado de un polinomio característico de la salida es el orden tanto de la función como de la ecuación diferencial asociada. Se define un sistema de orden mínimo si no se cancelan los polos. Es más o menos lo que he asociado. Vuelvo y me afianzo en este cuadro donde nosotros tenemos resistencia, cómo se comporta también lo que es un diodos con resistencia, diodos con capacitadores de resistencia, y tenemos la función de transferencia, las constantes y las respuestas, cómo se comporta, bien sea en parábola, en una sonda sinusoidal, en una caída, en línea recta. O sea, tenemos diferentes formas de comportamiento de acuerdo a lo que nosotros requerimos, bien sea solamente con resistencia o bien sea con un diodo y resistencia en su función. La función respuesta es una función o una frecuencia que calcula la respuesta estructural a la excitación de banda ancha, una aplicación importante del análisis de la señal dinámica y se caracteriza del comportamiento de entrada y salida de los sistemas físicos. Eso es su concepto como tal. La función de estímulo. Bueno, la función de estímulo, esto yo los traje y lo estaba viendo, analizando
analizando las funciones de estímulo. Esto está enfocado a la parte del ser vivo o el humano. Me habla que una señal extrema o incapaz de causar una reacción en una célula o un organismo. También podemos decir que la sensibilidad frente a un receptor determinado que denomina tropismo o nastia en vegetales según la relación sea permanente o pasajera. Taxismos invertebrados, por su parte, poseen estructuras naturales nerviosas que son receptores especializados en captar o recibir ciertas informaciones que se producen en medio, haciendo llegar la información por medio de los nervios sensitivos a los centros nerviosos para producir sensaciones visual, táctil, dolorosa, sonora, gustativa, olfativa, térmica, sensitiva y entre otras. Bueno, esto es en base a lo que es el ser humano o un organismo vivo, una función de estímulo. Si yo enfoco esto hacia la parte mecánica, electrónica, industrializada, vehículos, yo puedo decir que tengo a través de sensores, me pueden captar según su programación, según el pulso y según tantas veces me gire algo, me puede captar lo que puede suceder en tiempo real, cuántas veces gira, qué problema tiene, qué caída tiene. Entonces, más o menos así a través de sensores, válvulas que me pueden dar información. Y el modelado de sistema físico, pues es un concepto que el cual que me representa de algún fenómeno físico, el cual se desea modelar. Comúnmente se emplea para analizar, describir y explicar o simular tal fenómeno. Un modelo matemático es la representación mediante ecuaciones del fenómeno que se desea modelar. Bueno, esto yo de verdad, pues se enfoca mucho a dar una respuesta en el área matemática. Uno hoy en día entiende de procesos, de que, pues, haciendo el análisis y la conclusión, de que, pues, toda razón de ser tiene un significado. Y los sistemas lineales, pues, uno asumía que, o yo asumía, de que había un proceso en el cual, pues, internamente elementos electrónicos como resistencias, transistores, inductores, condensadores, hacían una función y daban una respuesta de salida. Pero hoy en día estoy viendo, analizando y entendiendo de que todo proceso o toda ejecución tiene un valor. Ese valor se basa a la parte matemática que me da como resultado una respuesta, un proceso, cálculos, niveles. Y pues bueno, profesor, cualquier crítica constructiva, orientación en base a este proceso les sabría agradecer. Esta es mi segunda presentación en base a la materia que nos está dando, que estamos en los sistemas de control. Espero la publicación de la nota, también de la primera que no la he podido obtener. Muchas gracias y bueno, espero que haya sido de su agrado. Cualquier cosa, orientación, muy bien recibida será.